Sí, por favor. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad veo que uno se siente un poco solitario de este lado. Ya veo por qué Israel se sentía ahí muy solito. Yo me siento así. También me siento ahora un poco nervioso, esa es la verdad, porque veo a muchas caras de conocidos, colegas, amigos y de gente sobre todo que admiro mucho. Y pues es un honor y un placer estar hoy aquí. Sobre todo, pues además en el marco de esto que comentaba Ida, ¿no? Celebrando, pues, o conmemorando las jornadas, pues estas primeras jornadas inéditas que se hacen con motivo a este Día Mundial de la Filosofía. Que les digo, pues me parece que es un primer ejercicio pues muy inédito aquí en Pachuca, sobre todo por algo que pues ya no alcanzé a decir como muy al inicio, pero pues bueno, lo sabemos, ¿no? La formación en filosofía no existe aquí en Pachuca, en Hidalgo, y pues estos esfuerzos son vitales para poder pues hacer algo. Si no lo hacemos desde lo individual, pues parece que no va a haber ninguna iniciativa, pues porque como lo sabemos, pues la universidad no oferta la carrera y bueno, habría que pensar como por qué no está, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues me voy a permitir empezar. También quería como explicar algunas cosas, pero también son muchas las ideas y mejor me voy a permitir leer el extenso que traigo. Pero me voy a ir deteniendo si hay alguna duda, pregunta o lo que sea. Bueno, en este sentido mi ponencia se titula así: La dicotomía humano-animal, una elaboración que debe de ser cuestionada desde la enseñanza de la filosofía. Introducción. La enseñanza de la filosofía es una práctica compleja y desafiante en muchos sentidos, sobre todo si tenemos en cuenta los altos objetivos que persigue, los cuales en su mayoría son contribuir a un desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, que se expresa en la habilidad de poder cuestionar, no solo a la propia vida de aquel que está pensando, también al mundo en el que habita, teniendo en cuenta cómo es que lo hace y por qué. Creo que hay muchas ideas de qué hace la filosofía o cuáles son las características de la filosofía, pero si bien creo que es un poco limitante y castrante en algún sentido de limitarla y decir una, creo que sí, por lo menos, al menos en la que yo tengo, la filosofía lo que hace es cuestionar. Yo me posiciono desde una filosofía que pregunta o que nace con la pregunta y no una filosofía que responde. Yo dejaría aquí pues, desde dónde me posiciono en el ejercicio filosófico. Más desde las preguntas que desde las respuestas. Uno de los principales desafíos que se encuentra el profesional de la filosofía en su trabajo docente, bueno, cabe resaltar que pues, doy clases igual de filosofía, es repetir concepciones que han sido cuestionadas y que se han mostrado hasta superadas, y de todos modos terminar por transmitirlas, quizás sin darse cuenta o por manera bien intencionada. Es decir, ¿qué tanto se cuestiona el profesor de filosofía lo que enseña? En las siguientes líneas me enfocaré a mostrar una de estas cuestiones espinosas. Necesariamente en alguna sesión de la clase de filosofía, esto me pasó a mí, es la verdad, surgirá la pregunta ¿qué es un hombre? Y una de las tentaciones más grandes será la de querer responder intentando diferenciarlo de los animales. Una tentación así brutal es decir, ¿qué es el hombre? Lo que no es el animal. Y esto es problemático, terriblemente problemático. Bueno, ya comentaba esto, diferenciarlo de los animales, estableciendo que los seres humanos son un tipo de existencia específica y los animales se encuentran en otra categoría. La bioética y los estudios críticos animales han develado que esta diferencia que se ha establecido no es una suerte de esencia, en el sentido de que sea natural e inamovible, como si se tratara de una condición ontológica que condiciona y determina necesariamente, sino que la dicotomía que opone a los seres humanos de los animales es una elaboración. Esto es importante, ¿no? No es una esencia, pues, animal, humano, sino que es una elaboración que ha sido históricamente elaborada desde misiones muy puntuales, como lo exponen Adorno y Horkheimer, que justo, pues, por ahí el compañero Roberto nos va a explicar mejor. Cito: la enfermedad de la razón radica en su propio origen, en el afán del hombre de dominar a la naturaleza. Fin de la cita. La separación entre el hombre y lo animal puede estar atendiendo una voluntad de dominio en contra de aquello que se considera que es diferente de uno mismo, en este caso lo humano, y por tanto se busca negar cualquier relación con aquello, lo animal, para justificar su control. O sea, aquí vemos la misión muy puntual, ¿no? No solo se busca hacer una distinción, sino que se busca crear un control, apuntalar un control y estar en condiciones de justificarlo además. Bueno, esta dicotomía es una distinción biológica
Regresemos a las implicaciones de querer definir a los seres humanos en contraposición de los animales. Cuando hacemos esto estamos estableciendo de manera lógica que se tratan de dos grupos que se excluyen, es decir, que al sostenerlo estamos negando toda animalidad en el ser humano, lo cual es cuestionable aún desde discursos científicos como los de la biología. O sea, si establecemos que están los animales de un lado y los seres humanos del otro, parece que pues, no hay relación entre ninguno. Pero lo que vemos es que justo aún en los discursos científicos el ser humano es definido ya como un animal. Entonces, ¿como de dónde viene esta distinción? Los seres humanos no somos animales, no hay nada animal en lo humano. Desde las clasificaciones biológicas que se han realizado con base a las similitudes de ciertas características, se han ubicado a los humanos dentro de la clase de los mamíferos. Esto debido principalmente a la presencia de las glándulas mamarias, que son capaces de segregar leche para la alimentación de las crías. Bueno, aquí desarrollo todavía más relaciones entre el humano, o más bien entre lo animal que hay en lo humano. Pero voy a bajar más como para adelantar algunas cuestiones. Sobre todo en algún punto, o sea, pues ya vemos que el ser humano en un sentido biológico es un animal. Pero a ver, ¿cuál es entonces o de dónde viene la diferencia entre los humanos y los animales? Aquí en este primer postulado hay unas consideraciones sobre la racionalidad, porque muchas veces se argumenta que es esto, ¿no? La diferencia entre los seres humanos y los animales es que los seres humanos somos racionales. Y esto también es problemático. Históricamente encontraremos diversas respuestas, por ejemplo las que ofrecen los antiguos griegos, que pensaron que los humanos poseemos o participamos de un principio metafísico como lo es el alma. Y aunque otros filósofos también les concedieron un alma a los animales, asumían que debía tratarse de una que era menos compleja, que nada más les permitía participar del movimiento, pero no otras facultades relacionadas a lo racional. Aquí una cita de Aristóteles. Anaxágoras, por su parte, se expresa con menos claridad. A menudo dice que el intelecto es la causa de la armonía y el orden, mientras que en otras ocasiones dice que es el alma. Por ejemplo, cuando afirma que se halla presente en todos los animales, grandes y pequeños, nobles y vulgares. No parece, sin embargo, que el intelecto, entendido como prudencia, se dé por igual en todos los animales, ni siquiera en todos los hombres. O sea, aquí pues Aristóteles recupera esto de Anaxágoras, pero Anaxágoras dice, si bien todos tienen alma, el alma de los seres humanos es más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque participa de la prudencia. En ese sentido, desde esta distinción, los animales no serían prudentes. Tradicionalmente se ha establecido que la diferencia entre los humanos y los animales radica en el pensamiento, que unos son capaces de hacerlo mientras que otros no, lo que ha llevado a establecerse que los humanos son inteligentes y los animales no. Algunos han buscado perfilar aún más la cuestión y nombrarla, al decir que los seres humanos son racionales y los animales irracionales. Pensamiento, inteligencia y racionalidad son tres categorías sumamente problemáticas, que será menester revisar. Pero antes de empezar a hacerlo debemos notar algo que advierte Peter Singer. Cita: en la acepción vulgar, el término animal mezcla seres tan diferentes como las ostras y los chimpancés, al tiempo que interpone un abismo entre los chimpancés y los humanos, a pesar de que nuestra relación con estos simios sea mucho más estrecha que la de estos con las ostras. Me parece muy evidente la cita de Singer, ¿no? O sea, en los animales, en el saco de lo animal metemos un montón de especies y de criaturas y existencias distintas que las alejamos completamente del humano. La interrogante de Singer la podemos traducir a otra. Cuando hablamos de los animales, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Esta es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo animal, no? ¿Qué es lo animal? Porque en palabras más coloquiales metemos en el mismo saco una gran diversidad de seres vivos, y en ese mismo sentido la pregunta más general que podemos hacer respecto a esta cuestión es ¿qué es lo animal? Y después, regresando a nuestra pregunta filosófica inicial, ¿qué es propiamente lo humano? ¿No? O sea, la pregunta por lo animal nos hace pensar en la pregunta por lo humano. ¿Cuál es la frontera entre uno y otro? Vemos de esta manera que así como la dicotomía humano-animal ha sido construida, también lo es el concepto de lo animal. ¿Qué pensamos cuando lo utilizamos? Veremos que no es una palabra neutra, sino que trae una carga de significaciones. Referirse a lo animal en algunos contextos es hablar de aquello que consideramos salvaje, a lo instintivo, a lo desordenado, a lo agresivo, a la falta de mesura y de inteligencia, por mencionar algunos términos e ideas. Se comportaron como animales. Frases de este tipo nos muestran un ideario que relaciona y significa lo animal con algo que es negativo, peyorativo. En este ejemplo, refiriéndose a un comportamiento que no debería de ser el socialmente adecuado.
Empecemos ahora con la racionalidad. Establecer que los seres humanos son racionales y los animales irracionales es una distinción sumamente problemática. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos estrictamente racionales. Todas las decisiones que tomamos las hacemos desde el cálculo efectivo de las ventajas y los beneficios. ¿Elegimos siempre lo más prudente, conveniente y lógico? Parece que no. Quizás debemos empezar por preguntarnos ¿en qué consiste la racionalidad? ¿Cuál es su garante? Como hemos visto, a veces resulta difícil establecer qué es una cosa y suele más fácil decir que no es. En este caso encontramos de manera muy tradicional que la racionalidad, desde su construcción conceptual, se impone al impulso. Parece que el impulso es entendido como un no pensar una acción y solamente realizarla, sin tomar en cuenta la dimensión de la economía de las consecuencias. Se relaciona al impulsivo con dejarse llevar por la emoción, y aquí queda enfrentada otra dicotomía, la emoción frente al pensamiento. Volvamos a preguntar, ¿los seres humanos somos siempre racionales? En este punto veremos que la emoción ha sido desvalorizada, se le caracteriza como algo que es negativo, que en esta disputa lo preferible y virtuoso siempre sería decantarse por la razón y el pensamiento lógico, ya que se relaciona la emotividad con la imprudencia. Y yo preguntaría, ¿toda emotividad es imprudente y peligrosa? ¿Siempre es preferible el cálculo de las acciones? Podemos apelar a muchos ejemplos éticos para mostrar la dificultad de estas preguntas. Por ejemplo, una utilitarista. ¿Es preferible el sufrimiento de uno que al de muchos? ¿Es justificable esta lógica de acción? Establecer y definir a los humanos como seres únicamente racionales implica negar su dimensión emotiva y deseante. Tan solo para ejemplificar la cuestión podríamos pensar en el matrimonio. Todas las personas que se casan lo hacen porque es lo más conveniente para ellas o eligen hacerlos por algún tipo de sentimiento o estado afectivo que están experimentando. Bueno, ahora sobre problematizar la noción de inteligencia. Sigamos con la cuestión de la inteligencia. En consonancia con nuestro preguntaremos, ¿qué implica serlo? ¿Qué implica ser inteligente? Tradicionalmente se ha pensado en términos de la potencialidad de resolver problemas o la capacidad de hacer deducciones e inferencias, subordinándose por lo tanto al orden de la lógica y de las matemáticas. Pero, ¿ser inteligente consiste únicamente en resolver ecuaciones y hacer silogismos? Si ese es el caso, tenemos que conceder y extender la inteligencia a objetos nacidos de la tecnología, como lo son las computadoras y los celulares, mismos que funcionan precisamente a través de algoritmos, resolviéndolos en un lenguaje binario, estando en su programación el poder hacerlo, sin que en ellos exista una capacidad de agencia o voluntad de querer realizarlo o no. Resulta problemático concebir plenamente estos objetos como inteligentes, pero si tenemos como único criterio la capacidad de realizar con solvencia una tarea, aunque sea de manera automática, sería justo preguntar, ¿las computadoras son igual o más inteligentes que aquellos que las crean y las programan? Una de las maneras tradicionales que se ha desarrollado para medir la supuesta inteligencia es a través de la realización de pruebas o test que arrojan algo llamado coeficiente intelectual o cociente intelectual. Dichas pruebas han sido constantemente cuestionadas, precisamente porque detrás de ellas hay una idea de inteligencia muy definida y reducida, que una vez más privilegia la capacidad lógico-matemática, dejando fuera muchas otras dimensiones y expresiones. Para ensanchar la cuestión de la inteligencia, autores como Gardner han propuesto teorías como la de las inteligencias múltiples, que al final solo son modelos, pero permiten sensibilizarnos y reconocer que hay diferentes maneras de resolver problemas, que van más allá del pensamiento lógico y matemático. Bueno, si ensanchamos el concepto de la inteligencia en los seres humanos, ¿podemos sensibilizarnos en reconocer algún tipo de inteligencia en los animales? ¿No tienen ellos la capacidad de resolver problemas en su vida diaria? Es decir, si hay un esfuerzo en mostrar que la inteligencia va más allá de la capacidad lógica matemática, ¿no podrían los animales ser considerados de algún modo inteligentes? Tan solo pensando en lo emocional, que es una de las inteligencias que reconoce el propio Gardner. ¿No algunos animales tienen una vida interior muy vasta? Apenas estamos reconociendo en seres vivos como los elefantes una experiencia tan difícil como la es el luto. Y pensando en lo lingüístico, ¿no son las ballenas capaces de comunicarse de manera muy compleja a través de sonidos? ¿Podemos afirmar categóricamente que los animales no participan de ningún tipo de inteligencia? Ahora, respecto a pensar, finalmente, problematicemos la cuestión del pensamiento.
Pues la pregunta es evidente, ¿qué cosa es pensar? Hay muchas acepciones, algunas de ellas considerarán que es la capacidad de tener ideas, independientemente de si estas son correctas o no. Por mucho tiempo se ha creído que los seres humanos somos los únicos con la capacidad de formular creencias, ya sean ciertas o falsas. Como vemos, hay una suerte de conexión semántica entre los conceptos, pensamiento, ideas y creencias. Apelando al último término, los perros, por ejemplo, ¿no son susceptibles de generar creencias? Una pregunta a primera vista así suena irreverente y provocadora, pero vamos a detenernos en este punto. Pongamos una situación. Cuando la persona que pasea a un perro y camina cerca de una correa, ¿no cree el perro que lo va a sacar? Cuando el humano con el que convive se empieza a poner su chamarra y a tomar sus llaves, ¿no cabe usar la siguiente expresión? ¿El perro cree que se va a ir y lo van a dejar? ¿No es la creencia una suposición que se asume como verdadera? ¿No cambia el comportamiento del perro después de ver que un humano con el que vive toma las llaves, la chamarra o la correa? Si por otro lado asumimos algo más general, como que el pensamiento consiste en tener algún tipo de actividad mental, ¿estamos en condiciones de afirmar que los animales no piensan? Es decir, que no tienen ningún tipo de actividad mental. Las investigaciones científicas recientes han demostrado que animales como los perros son capaces de soñar. Se ha registrado que hay perros que ladran mientras duermen, otros que intentan correr y algunos más que tiemblan. Bueno, para adelantar algunas cosas me brinco ya a las conclusiones. Conclusiones. Los docentes que imparten la clase de filosofía y la enseñan tienen un compromiso con ser críticos con lo que transmiten, deteniéndose también en el cómo es que lo hacen. En ese sentido, no es que necesariamente sea equivocado diferenciar a los seres humanos de los animales. Ojo aquí, no es lo mismo diferenciar que establecer una jerarquía. Pero deben reconocer los riesgos de hacerlo de esta manera y sobre todo tener la claridad de que hacer una distinción no implica necesariamente establecer una jerarquía. Específicamente en este tema, donde lo que se propone entre líneas es que los humanos están por encima de los animales. Al final está al servicio la dicotomía de esto, de decir los seres humanos son superiores a los animales. Y en ese sentido, por ejemplo, vale más la vida de un ser humano que la de un animal. El cuestionamiento constante permitirá visibilizar las funciones que tienen estas jerarquías, creadas para la dominación y la explotación de estas vidas al considerarlas inferiores, y establecerlas más cercanas al mundo de los objetos que al de los hombres. Los animales se acercan desde estas concepciones a ser objetos, a ser seres sintientes, hasta con una dignidad en ese caso. Como hemos revisado, la dicotomía que opone a los animales frente a los animales, sobre todo partiendo desde la racionalidad, la inteligencia o la capacidad de pensar, es sumamente cuestionable y difícil de ser sostenida, porque actualmente los límites ya no están claros entre lo que es propiamente lo animal y lo que es lo humano. O sea, ahorita el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Pensábamos, los animales no tienen lenguaje, los seres humanos sí, o vivir en sociedad o en grupo. De hecho, parece que se avanza hacia una reconciliación donde los seres humanos se asumen como un tipo de animales. Y el hecho de que sean capaces de pensar no los vuelve mejores, en todo caso singulares. Así como hay animales que vuelan, hay otros que nadan, otros que reptan y unos que filosofan. Es necesario seguir cuestionando e indagando en qué es estrictamente el humano, pero es menester hacerlo sin caer en la tentación de partir de presupuestos que desprecian o dejan en un estatus menor a otras criaturas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ryan en el tiempo. Hay una pregunta. Gracias por la charla, porque aunque es una pregunta secular, de todos modos nunca sobra que nos vuelva a poner en el momento de retomarla. Pensaba en muchas cosas que además por experiencia de cursos a partir del fenómeno lingüístico me ha tocado abordar, y me acordaba del teólogo francés Deleuze Chardin, que decía hace años: todos los animales saben, solo el hombre sabe que sabe. Sin embargo, esto ya quedó atrás, puesto que hoy tenemos pruebas, no las conozco a profundidad, más que por noticias, pero hay pruebas de que los delfines, las ballenas, los elefantes, saben que saben. Entonces, bueno, esta idea de Chardin que revolucionó en su tiempo el mundo ahora ya no nos funciona. Y pensaba en quizá con más ironía que otra cosa, pensaba en una
expresión muy popular. Solo el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. A veces creo que a lo que nos acabas de platicar diría, ¿qué nos diferencia de los hombres, de los animales? Que tenemos la capacidad de tropezar 2 veces con la misma piedra, es decir, de recurrir a nuestros errores. Lo dejo como una inquietud, no como una aseveración. Nuevamente, como tú dices, como una pregunta, que es lo que nos has enseñado a retomar. Y bueno, nada más quiero cerrar este comentario, Irving, con una novela muy interesante. Hay muchas novelas en donde los autores han tratado de retomar el juicio del humano a partir de una visión del animal humanizado. Ahí está una novela de La Granja de Orwell, otra de este cantante, compositor, cantautor brasileño, La Granja de Animales, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero hay una muy interesante de un autor checo que se llama Košovek, algo así. La novela se llama La Guerra de las Salamandras. Y es interesante porque justamente es muy elaborada, aunque es sencilla la novela, es muy elaborado el concepto de cómo se vería el mundo de los hombres desde la perspectiva de un animal supuestamente no tan desarrollado como serían los reptiles, que fueron los primeros animales en la historia de la vida en la Tierra. Gracias por la charla. Sí, no, gracias, maestro. Justo ahí, estas son como del centro de mis reflexiones. Y yo, al menos, esto lo trabajo en otro texto, pero si el pensamiento es algo, también es una herida, la conciencia, ¿no? El saber como qué significa estar vivo. Y es como interesante y curioso que este haya sido el estandarte de la superioridad, ¿no? Esta herida que nos causa pensar y preguntarnos qué vamos a hacer mañana, cuál es el futuro del planeta, cuál es nuestra responsabilidad de todo esto, en realidad nos hace sufrir mucho. Y es interesante que lo pongamos como el estandarte de aquí está nuestra superioridad, en el que podamos pensar estas cuestiones. Y ahora, pues, referente a lo que comenta de la literatura, justo pues el compañero Luis Arístides ahora trabaja esta cuestión en su proyecto, ¿no? Que nos hace pensar, antes pensábamos, ¿no? Que pues los seres humanos, o sea, estas diferencias entre los animales y los seres humanos eran muy puntuales. Por ejemplo, en lo que hace Luis, pensar ahora que lo documenta además, ¿no? Estas experiencias de animales que parece que se han suicidado, ¿no? Que optan por lanzarse al vacío a ser comidos, por ejemplo. Y entonces uno se pregunta ahí, wow, ¿los animales se suicidan? No sé, no me aventuraría a dar una respuesta como tal, pero sí es problemático, porque parecería que los seres humanos éramos los únicos que medíamos las consecuencias de nuestras acciones, y en esto que vemos me parece que es un escorpión que puede ser comido por unas hormigas o inyectarse el veneno él mismo, esto nos lleva a unas problemáticas importantes y de altura, ¿no? Que habíamos dado por sentadas y finalizadas. No, justo volver a pensar lo animal es volver a pensar lo humano como tal. Tengo yo una pregunta rápida. De todo esto del dominio, ¿crees que tenga que ver, o en qué sentido lo ves, la relación básicamente de los mitos? O sea, ¿cómo el mito ha, digamos, fundamentado esta idea de dominio del hombre hacia lo demás, ¿no? Porque además siempre está mediado, digamos, sobre todo en el mundo cristiano, la cuestión de lo creado para el hombre, ¿no? Sí, sin duda. Justo en la dialéctica de la Ilustración, Adorno trabaja eso, ¿no? Que la modernidad surge a partir de varios mitos. O sea, por ejemplo, pues pensar el mito en la mitología cristiana, que los seres humanos son creados, o sea, la diferencia está puesta en que los seres humanos están creados a imagen y semejanza de Dios. En su relación con Dios están más cercanos, ¿no? Eso es lo que establece la jerarquía, que somos más parecidos a Dios que los animales, pues. Y concretamente en la modernidad, pues el mito es igual, ¿no? O sea, el ser humano es la única especie que no solo vive en el mundo, sino que lo domina. Y en eso está el garante de que sea superior. Ninguna otra especie se animó como a dominarlo, porque eran en este sentido inferiores, pero los seres humanos, su despliegue histórico los ha llevado a eso, ¿no? A la conquista y al dominio de lo natural. Lo cual es un mitazo, ¿no? Como tal, un mito fundacional, como lo son todos. Y que nos da además el sentido, ¿no? De, claro, esta era nuestra misión en la vida, ya está. Sí. Podríamos decir que
nuestro único, bueno, no tal vez no el único, pero el más grande problema es seguir sosteniendo el cristianismo actualmente. Porque bueno, de ahí viene todo esto, de cristiano, estamos en una etapa cristiana. Yo creo que ideológicamente, bueno, me haría esa pregunta, tenemos que llegar a un momento histórico de rechazo absoluto al cristianismo, en esto, bueno, por todos estos aspectos, ¿no? Es una pregunta muy compleja, o sea, no sé si esta sea como la panacea de los males, así hacer la guerra contra el pensamiento y la mitología cristiana, con eso se resuelva todo. Yo creo que no, que ya se ha avanzado, o sea, que ya hay otros procesos psicoeconómicos, sociales, que son necesarios y urgentes de atender, o sea, tal cual pues el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Que atentan directamente pues contra el propio planeta. Entonces, pues creo que, o sea, pues el propio Nietzsche ya pensaba que sí era, o sea, sospechaba, ¿no? Sospechaba de la moral, de lo cristiano, pero creo que ahora hay más procesos todavía, aunque también pensando pues en el propio Weber, quizás en el capitalismo hay un espíritu terriblemente religioso, ¿no? O sea, incipiente, pues. Habría que pensarlo, pues, pero yo no lo consideraría como la panacea. Así, si se acaba el cristianismo, se resuelve la humanidad, no lo dejaría en ese punto. Creo que es más problemático que eso. Sí. Sí, bueno, muchas felicidades, me gustó mucho tu ponencia. Y bueno, me gustaría como comentar y preguntar algunas cosas. Por ejemplo, con todas estas, digamos, distinciones que empezaste a hacer al final, que ha encontrado la biología, y que es muy distinto, por ejemplo, una ostra a un orangután que un orangután y un humano. Y que bueno, digamos, todavía hay como seres animales mucho más básicos que los bivalvos, ¿no? Que las ostras, ¿sí? Y hay como muchos que viven adentro de otros, y con mucha variedad biológica, en la cual pues la pregunta casi es, bueno, ¿cuál es el límite de lo animal, por así decirlo? Y se empieza a considerar otros reinos y así, y dentro de lo mismo humano, por así decirlo, también con todas estas cualidades que le han atribuido a lo que lo hace humano, con cierta racionalidad y no sé qué, pues también no deja fuera como muchas formas de ser humanos, así como alguien que no tiene pues capacidad de sobrevivir por sus capacidades mentales o por su edad o por muchas cosas, y todo esto o sea, me lleva a pensar en realidad no será más una cuestión de, en vez de definir así como ontológicamente qué es lo humano, qué es lo animal, más bien sería como de cómo tratamos a los animales per se, o sea, porque esta pregunta surge, o sea, filosóficamente, por cómo tratamos a los animales. Y en ese sentido hay un libro muy padre, no recuerdo el autor porque es árabe, pero está en Ciruela medieval, que es la disputa entre los animales y los hombres. Es literalmente un juicio que, digamos, incitan los animales hacia los hombres por cómo los tratan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, alguien se dice que es una cuestión solo de una religión o algo así, sino que es como de todo el mundo, ¿no? O sea, este trato existe, este maltrato existe en todo el mundo hacia lo animal. Y no sé, también en China, por ejemplo, el primer gran rey legendario fue el domesticador de los animales, ¿no? O sea, el que los somete en primer lugar. Y bueno, eso me lleva pues sí, a preguntarte, pues, sí, ya me acordé del otro ejemplo. También se lo menciona Deleuze y viene de Alicia a través del espejo, ¿no? Que cuando está Alicia cenando con la reina, porque es su coronación, con la reina roja, está sirviéndose el banquete y de pronto le sirve, bueno, un cerdo o algo así, y entonces la reina le dice, te presento al cerdo, y le dice, no me lo presentes porque si no, ya no me lo voy a poder comer, ¿no? O sea, con la presentación, con el darle nombre, ya no se lo puede comer. Entonces es más una cuestión como de trato y de sentimientos, ¿no? O sea, del sentimiento que uno siente de empatía hacia otros seres considerados, ellos sí, animales no humanos. Muchas gracias, voy a responder súper rápido.
Voy a empezar con esta pregunta. Sí, o sea, justamente pensándolo y enmarcado esta relación en el contexto capitalista, el desvincularlos de los animales nos quita responsabilidades, es decir, facilita que nos los podamos comer más fácil. Dice Peter Singer, si tuviéramos que matar aquello que nos comemos, no nos los comeríamos tan fácil, ¿no? Entonces ya llega el jamón y pues ya es un producto que está desvinculado de una vida. Ya no vi cómo lo mataron, ya es jamón para mí y ya. Ahora, respecto a la segunda cuestión, justo también el propio Peter Singer problematiza eso, ¿no? Dice, ¿y qué pasa? O sea, si el garante de la humanidad es la racionalidad y el pensamiento, ¿qué pasa con estos, pues sí, estos seres humanos que no nacen con la, no con la capacidad, pues, pero más bien con una condición, por ejemplo, autista o cuestiones así, ¿no serían humanos o serían humanos de segunda categoría? Ahí hay un problemón, ¿no? Y por último, justo se pone todavía más complejo y ahora se ha hecho más evidente estas problemáticas, porque antes se pensaba pues lo vivo, pues, y ahora tenemos una pandemia donde un virus justo desafía los límites de la vida también, porque los virus no son seres vivos, ¿no? Son replicaciones de ADN en ese sentido. Y ahora la pregunta es ¿por qué es la vida? ¿No? Así que es la vida, entonces, ¿en qué consiste? Consiste estar vivo. Muchas gracias, perdón.